Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar de 6 formas de graficar series temporales con Python. Pues bien, las series temporales se prestan naturalmente a la visualización. Los gráficos de líneas de observaciones a lo largo del tiempo son populares, pero hay un conjunto de otros gráficos que pueden utilizar para obtener mayor visualización y así tener mayor información sobre nuestro problema. Cuanto más aprendas sobre sus datos, más probabilidad tendrás de desarrollar un modelo de pronóstico. Este tutorial descubriremos 6 tipos diferentes de gráficos que pueden utilizar para visualizar datos de serie de tiempo completo. Específicamente, después de las series temporales, eh, las visualizaciones de las series temporales que nosotros vamos a ver, en este caso la visualización juega un papel importante en el análisis de prevención de serie de tiempo. Los gráficos de datos de la muestra sin procesar pueden proporcionar diagnóstico valioso para identificar una estructuras temporales como tendencias, ciclos, estacionalidad que pueden influir en la elección del modelo. Un problema es que muchas personas que estamos iniciando en la ciencia de datos, la predicción de serie de tiempo se detienen a los diagramas lineales. Entonces, lo que vamos a aprender acá son los gráficos de línea. Los 6 gráficos son gráfico de línea, histograma, diagrama de cajas o bigote, mapa de color, gráfico de retardado o gráfico de dispersión y gráfico de autocorrelación. Bien, el conjunto de datos que nosotros vamos a usar en este caso describe la temperatura diaria mínima de un periodo del 81 al 90 de la ciudad de Australia. Pues bien, cargamos nuestro conjunto de datos. Le vamos a decir que aquí vamos a ocupar estas librerías. Finalmente la mayoría de las librerías que vamos a usar es la Matplotlib, y le vamos a dar aquí que nos imprima por ejemplo unos 10 valores. Y tenemos los siguientes valores aquí. Bueno, vamos a empezar con el primer gráfico que corresponde al gráfico de línea de una serie temporal. La primera visualización y quizás la más importante de la serie de tiempo es el diagrama de línea. Esta gráfica, el tiempo se muestra en el eje X, el valor de lo observado en el eje Y. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro gráfico de la siguiente línea. En el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos las observaciones. ¿Cómo construimos este gráfico? En este caso yo le dije que me haga un gráfico de línea que tenga una anchura de 15 por 5. Le digo que me grafique la base de datos que se llama series, si lo recordamos solamente tengo dos variables, que es el tiempo, que serían la temperatura, y tengo la fecha. ¿Sí? Luego aquí le digo que me grafique, que me haga un título y que me muestre el gráfico. Y me da la siguiente característica. La trama lineal es bastante densa. En este caso, como tenemos, a veces puede resultar útil cambiar el estilo gráfico, por ejemplo, usar una línea discontinua o puntos. En este caso, a continuación muestramos un ejemplo de cómo cambiar el estilo de línea para que los puntos que sean puntos negros en lugar de la línea conectada. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí vamos a cambiar el estilo de nuestro gráfico. Cargamos siempre la misma base de datos. Le voy a decir que la serie va a tener 15, el lienzo de mi gráfico 15 por 5. La serie del plot va a ser estilo negro y que me lo muestre. Vamos a ver cómo nos queda. Y tenemos ahí el mismo gráfico anterior, pero le hemos cambiado el estilo, ¿sí? Pues bien, al ejecutar el ejemplo se recrea que el mismo diagrama de línea con puntos y en lugar de línea conectada. Antes teníamos que teníamos una línea, ahora tenemos puntos. Puede resultar útil comparar gráficos de línea para intervalos, por ejemplo, días, meses, de año a año. El conjunto de datos de temperatura mínima diaria abarca 10 años. Podemos agrupar los datos por año y crear un gráfico de línea para cada año para realizar una comparación directa. El siguiente ejemplo muestra cómo hacer esto. Pues bien, vamos a crear, en este caso, por ejemplo, vamos a crear el conjunto de datos. Luego los grupos se muestran en las observaciones de cada año y se almacenan en las columnas del nuevo data frame. Entonces vamos a hacerlo por año nosotros. Vamos a importar la librería
de Panda Grouper. La librería, bueno, cargamos el conjunto de datos, el grupo va a ser serie, vamos a agrupar vamos a agrupar nuestro data frame por grupo, le voy a usando la función grouper y que sea A. Luego el data frame va a ser años, le voy a decir que por ejemplo nombre y grupo que hemos creado, me hace un for y que me lo recorra, de tal manera que me pueda dibujar para cada año mi gráfico. Vamos a ejecutarlo y para visualizar cómo nos quedaría nuestro diagrama. En este caso hemos creado un diagrama. Bueno, acá no nos dio bien el diagrama. Vamos a ver bien, aquí podemos ya observar nuestro gráfico que se nos ha cargado. Fíjense bien que lo hemos dado aquí la temperatura y aquí tengo los años ahora. Gráfico lineal de la temperatura mínima diaria. En este caso tengo los años y hemos visto que se ha creado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son los 10, uno para cada año. Tenemos 10 y ese es el comportamiento de para cada año de cada una de las temperaturas. De esta manera podemos visualizar nuestro gráfico de serie de tiempo para cada año. En caso que lo podemos agrupar por año, lo podemos haber agrupado por meses. Obviamente vamos a tener más gráficos, pero creo que quizás no sea muy tener demasiado sería muy bueno, pero al mismo va a depender del conjunto de datos que nosotros podemos tener y luego hacer el análisis. Luego el siguiente gráfico que vamos a ver es el histograma de serie de tiempo y gráfico de densidad. Pues bien, como ya sabemos, los tipos de algunos métodos de predicción de serie de tiempos lineales asumen que una distribución de observaciones de un buen comportamiento, una curva de campana, una distribución normal. Esto puede verificar explícitamente utilizando la herramienta que comprueba la hipótesis estadística, pero los gráficos pueden proporcionar una primera verificación útil de la distribución de las observaciones, tanto como las observaciones sin procesar, como después de que se haya realizado cualquier tipo de transformación de los datos. En este caso vamos a hacer un histograma, cargamos nuestro conjunto de datos, creamos la serie, que va a ser que le decimos a la serie el conjunto de datos que nos haga un histograma, visualizamos y listo, ya tenemos acá nuestro diagrama de serie de un histograma. Fíjense bien que aquí nos queda un poco más hermoso el histograma y podemos ver más o menos cómo se van comportando. A simple vista podría ser que se puede ir viendo como una distribución normal. La ejecución del ejemplo muestra que la distribución parece fuertemente gaussiana. La función trazado selecciona automáticamente el tamaño de los contenedores, la función de la distribución de los valores dados. Esto es un histograma, excepto que una función para ajustar las observaciones según una línea suave agradable. A continuación vamos a ver cómo se hace cómo podemos crear el tipo de un diagrama de densidad. Le digo que cargamos nuestro conjunto de datos como series. Le digo que la serie va a ser graficada como como el tipo KRD, que va a ser de densidad. En este caso cargamos del data frames y le decimos que aquí, por ejemplo, que nos dan la ayuda en esto, el tipo KD, que va a ser un kernel de densidad de estimación del gráfico. O podemos hacer también que sea de densidad. Cualquiera de las dos nos pueden dar acá. Y fíjense, si queremos calcular el área de esta también, podemos obtener ese parámetro. Igual vamos a hacer la prueba para calcular cómo que nos quedaría. Aquí tenemos la densidad. Si yo quiero, por ejemplo, calcularle para acá, le puedo poner área, por ejemplo. Y vamos a ver qué nos queda. Nos va a dar un errorcito. Bien, aquí fíjense bien que le hemos cambiado el parámetro, le hemos cambiado de densidad, que teníamos el anterior que era KD, y ahí hemos cambiado al parámetro de área y nos da el siguiente diagrama. Pues bien, la discusión del gráfico, del ejemplo gráfico, proporciona un resumen más claro de la distribución de las observaciones. Vamos a cambiarlo a lo anterior, como lo teníamos. Era el parámetro
nos queda aquí, que era aquí el parámetro. Vamos a cambiar nuevamente el parámetro, que era KDE, y ejecutamos y tenemos la función. Ahí podemos ver que realmente nuestro conjunto de datos se está comportando de manera bastante normal. Ver una distribución con este tipo es sugerir la exploración posterior de las pruebas de hipótesis estadística para verificar formalmente si la distribución gaussiana y quizás técnicamente preparación de datos para remodelar la distribución como una transformación de Box-Cox. Aquí podríamos tener que dicen que casi prácticamente la media anda por una media de 10 y más o menos ahí podemos tener. El tercer gráfico que vamos a ver es el diagrama de caja. Pues bien, el diagrama de caja obviamente nos va a permitir, en este caso, es otro tipo de gráfico útil para resumir distribución de observaciones en el gráfico de caja o bigote. Esta gráfica dibuja un cuadro alrededor de los percentiles 25 y 75 de los datos que se capturan. El 50% medio de las observaciones se dibujan en la línea en el percentil 50. Pues bien, vamos a ver cómo nos queda. En este caso vamos a llamar siempre a la misma librería. Cargamos nuestra conjunto de datos, lo guardamos en grupos de serie. Creamos los valores, vamos a ejecutarlo para ver cómo nos queda. En este caso no se hizo un cambio, vamos a cambiar, por ejemplo, voy a ponerle acá esto y voy a cambiarle el tamaño, a ver si se lo logro hacer un poco más grande y lo pasamos para la figura, data frames, vamos a ver si lo podemos poner acá. Y tenemos allá nuestro diagrama ya de caja. Fíjense bien que tenemos aquí nuestra figura, pero anteriormente sí vamos a quitar este porque ya nos lo estamos ocupando para que no se nos haga otro lienzo. Ahí tenemos un solo lienzo, nuestro gráfico. Y tenemos aquí podemos observar bien que tenemos valores atípicos, cada uno cómo se van comportando, cada uno de los periodos. Aquí tengo un diagrama de caja para cada año. De esta manera podemos ir observando cómo se van comportando y ir visualizando. Comparar el diagrama de caja pues nos va a permitir dentro de un intervalo poder ayudar a destacar los valores atípicos. En este caso, como lo podemos observar, tenemos bastantes valores atípicos durante cada uno del periodo y esto nos puede ayudar pues ir visualizando cómo tratar ese conjunto de datos. Vamos a ver otro diagrama. En este caso vamos a ver el diagrama de crear un diagrama de caja. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Vamos a ponerle acá, pero lo vamos a hacer de manera mensual. Voy a cambiar el tamaño del lienzo. Y acá, por ejemplo, para el año 1990 va a ser esto, pero para 12 meses. Y le digo que acá me lo visualice de esta manera. Para que lo podamos ver un poco más grande en nuestro gráfico. Y aquí tenemos cómo se ha comportado en el año 1990 la temperatura en ese periodo. Del 1 al 12. Podemos ver, por ejemplo, los valores atípicos, ya se mira una tendencia. Para esto podemos decir que para los periodos 5 y 6 la temperatura ha bajado. Ya cuando llega al 9 la temperatura comienza un poco a subir. ¿Sí? Con respecto aquí los valores, fíjense bien que el punto, la mediana están aquí, o el punto medio, están por estos valores casi llegando a los 15 grados. Al ejecutar se crea entonces el diagrama de caja, se muestran los cambios de la figura de distribución de la temperatura y podemos ver ahí cómo se han comportado en cada mes en un determinado año. Otro gráfico importante es el mapa de color. El mapa de color se va a crear en este caso trazar una matriz de número como una superficie donde los valores de cada celda de la matriz se les asignan un valor único. Esto se llama mapa de color, ya que los valores más grandes se pueden dibujar como colores más cálidos y amarillo y rojo. Los valores más pequeños se pueden dibujar como colores más fríos, azul y verdes. En el caso de la temperatura de minas diarias, las observaciones se pueden organizar en una matriz de columnas, de años y filas de días, como temperatura mínima de celda para cada día.
A continuación se muestra el ejemplo cómo crear un mapa de color de los datos de temperatura diaria mínima, la función MathShow que nos va a permitir de la biblioteca Matplotlib que nos va a permitir proporcionar el soporte del mapa de color directamente desde Panda. En este caso vamos a crear, le decimos que cargamos nuestra librería, cargamos nuestra base de datos, hacemos que nos recorra para cada periodo, para cada año y que nos muestre el diagrama. Aquí podemos ver la temperatura, podemos analizar dándole los patrones que nosotros les vamos a definir en este gráfico. Es importante también el gráfico de temperatura porque de colores mínima muestra la temperatura mínima más fría entre los días intermedios de los años, temperatura mínima más cálida al principio y al final de los años y todo el desvanecimiento de la complejidad en el medio. Al igual que el ejemplo de diagrama de caja y bigote anteriormente, podemos comparar los meses dentro de un año. A continuación vamos a hacer un ejemplo de mapa de color que compara los meses de 1990. Cada columna representa un mes en la fila y representan los días del 1 al 31. En este caso vamos a ver el diagrama, cargamos nuestro conjunto de datos, importamos la librería, le decimos que nos agrupe en este caso por meses, después que nos concatene los valores, al final pues le decimos que va a ser por meses y los valores que vamos a obtener es la siguiente. Y tenemos aquí un gráfico de color con la temperatura mínima diaria. En la discusión del ejemplo anterior muestra la tendencia del macro observado de cada año a nivel amplio de mes a mes. También podemos ver algunas manchas blancas en la parte inferior del tramo. Faltan datos para los meses que tienen menos de 31, siendo febrero un valor atípico con días de 28 en 1990. Nuestro quinto gráfico que vamos a visualizar es el gráfico de dispersión retardado de series temporales. El modelo de series temporales asume que la relación entre las observaciones y la observación anterior. Las observaciones anteriores en una serie de tiempo se denominan retraso, ¿sí? En este caso hay que tener en cuenta esto, que las observaciones anteriores en serie de tiempo se denominan retraso y las observaciones en el paso del tiempo anterior llamado retraso 1, las observaciones del paso 2 en el tiempo retraso 2 y así sucesivamente. Un tipo de gráfico útil para explorar la relación entre cada observación y un retraso de la observación llamado gráfico de dispersión. Bien, aquí podemos ver en Panda tiene una función incorporada ciertamente para que se llama gráfico retraso, trazar la observación en el tiempo t en el eje XY y se observa la rezagada. Por ejemplo, aquí los puntos se agrupan a lo largo de la línea diagonal, los puntos se agrupan a lo largo de la línea diagonal arriba a la izquierda. Vamos a ver cómo podemos obtener este tipo de gráfico. En este caso vamos a ver, tenemos aquí nuestro gráfico, cargamos nuestra serie de conjunto de datos, le decimos que la serie va a ser laxplots y cargamos aquí. Luego vamos a ejecutarlo para que se haga un poco más grande nuestro gráfico, podemos visualizarlo de manera mejor la dispersión de los gráficos. Aquí tenemos, fíjense bien cómo se va comportando el conjunto de gráficos para esa serie de datos que estamos graficando. El gráfico creado a partir de la ejecución del ejemplo muestra la correlación positiva relativa entre las observaciones y sus valores retardados. Fíjense bien en este caso, como tenemos los valores retardados, hay una buena correlación positiva. Fíjense que bien van creciendo con respecto al tiempo. Podemos repetir el proceso para una observación, cualquier valor de retraso, quizás la observación al mismo tiempo, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, cualquier otro conocimiento específico del dominio que deseamos explorar. Por ejemplo, podemos crear un diagrama de dispersión de las observaciones para cada valor de los 7 días anteriores. A continuación muestra el ejemplo. En este caso vamos a hacer para cada uno de los días, tenemos 7 cuadritos, pero vamos haciendo, cargamos nuestro dato, cargamos acá, le decimos que el lag va a ser 7, le decimos que aquí hacemos un for, varios fores, en los que va a ir repitiendo para cada uno de los días. Luego el tema 1 y así sucesivamente para cada una de nuestras instrucciones. Al final graficamos y vamos a ir viendo que al final solamente la última día de la semana es el día que tenemos más valores. Vamos a tratar de poner estos valores, por ejemplo aquí
A ver si lo podemos hacer esto un poco más grande para que podamos visualizarlo. Voy a copiar esto y lo vamos a pegar para acá, a ver si se nos hace un poco más grande nuestro lienzo, y así poder visualizar esto que tenemos aquí. Cargamos y vamos a ver si se puede. Y aquí tenemos nada más el único lienzo que nos quedó, que es este que tenemos acá. Bien, en nuestro último gráfico que vamos a ver, el gráfico de autocorrelación de serie de tiempo. Podemos cuantificar la fuerza y el tipo de relación entre las observaciones de retraso. Esta estadística se llama correlación, y cuando se calcula contra los valores de retraso de serie de tiempo se llama autocorrelación. Este concepto es importante siempre mantenerlo en cuenta. En estadística decimos que se llama correlación, y cuando se calcula contra los valores de retraso se dice que en serie de tiempo se llama autocorrelación o autocorrelación. Los valores de la correlación siempre van a estar entre 1 y 1. El signo positivo, el signo del número indica una correlación negativa o positiva respectivamente. Vamos a ver cómo nos creamos. Vamos a usar la función. En este caso, los valores de correlación llamados coeficiente de correlación se pueden calcular para cada observación de diferentes valores de retardo. Una vez calculados, se pueden crear gráficos para ayudar a comprender mejor cómo cambia la relación durante el retraso. Este tipo de gráfico se denomina gráfico de autocorrelación, y en Panda vamos a usar la función autocorrelación para ejecutar nuestros gráficos. Pues bien, como creamos nuestro gráfico, en este caso importamos todas las librerías necesarias: Panda, Maplix, Panda con la autocorrelación, que es la función que vamos a crear para hacer la autocorrelación, o sea, el de retardo. Cargamos nuestro conjunto de datos, le decimos el tipo de lienzo que queremos, el tamaño, le decimos que la autocorrelación será para la serie, y hacemos uno de los títulos. Ejecutamos para ver cómo nos queda un poco más grande nuestro gráfico, y así podemos visualizarlo un poco mejor. Miren que tenemos aquí nuestro gráfico. Este gráfico resultante muestra el retraso a lo largo del eje XY de la correlación del eje Y. Se proporcionan líneas punteadas que indican que cualquier valor de la correlación por encima de las líneas es estadísticamente significativo. Esto es importante también que lo tengamos en cuenta, que cualquier valor de la correlación por encima de las líneas estadísticamente son significativos. Fíjense bien que hay bastante significancia en cada uno. De aquí ya con respecto va perdiendo el tiempo, la significancia se va perdiendo. Podemos también ver que el conjunto de datos de la temperatura mínima, vemos un ciclo fuerte de correlación negativa, ¿vale? En este caso fuerte de correlación negativa y positiva. En esto captura la relación de observaciones de las pasadas en misma estación, en esta misma estación, en la época del año opuesta. Las ondas sinusoidales, como la que ven en este ejemplo, son fuertes signos de estacionalidad en un conjunto de datos. Entonces, esto podemos ver aquí la estacionalidad, bastante estacionalidad en cada uno de los puntos, pero lo que nos interesa es el tipo de gráfico, cómo se puede visualizar la autocorrelación, que por encima de las líneas punteadas nos va a permitir tener una mayor significancia de nuestro conjunto de datos. Pues bien, amigos, esto ha sido todo prácticamente de cómo podemos, las 6 formas de que podemos graficar series de tiempo temporales en Python, que nos van a poder ayudar a tener una mejor análisis para cada uno de nuestro conjunto antes tal vez quizás de realizar nuestro modelo. Quizás primero deberíamos construir un conjunto gráfico para ir visualizando cómo está nuestro conjunto de datos, y después ir viendo cómo es la construcción de nuestro modelo. Bien, amigos, como siempre les digo, que si está sido de mucha importancia, compartan este video, este tutorial, que quizás usted ya conozca estas instrucciones, pero otras personas más adelante no lo conocen, y le pueden, compartiéndolo, usted puede llegar a otras personas que sí le va a ser de mucha beneficio y ayuda. Nos seguimos viendo. Como siempre, dejen su comentario y su aporte para ir mejorando este tipo de instrucciones.